Venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salud. Apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, pues reciban ese caluroso saludo de paz a vosotros. Mis amados hermanos, vamos a dar inicio a este culto de la mañana. Les invito, amados hermanos, pues que vengamos y cantemos a nuestro Dios alegre, como decía ahí en ese precioso salmo, que vengamos delante de Él y que vengamos alegre. Así, mis amados hermanos, pues les invito a que entonemos la alabanza número 22. Alabanza número 22 que lleva como título Por la mañana. Alabanza número 22. Cantemos, amados hermanos. Por la mañana, oh Señor, con alegre voz a tu mi nombre doy loor. Con gratitud, mi Dios, el sol brillante ya salió. Andamos en su luz, que Salvador es símbolo de nuestro Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. Salvados somos por la fe en su eterno amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando estés, yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Amén. Así hemos dado inicio a este culto de la mañana, esperando de que con este medio hemos iniciado con esta preciosa alabanza, cantando alegre a nuestro Dios. Así, mis amados hermanos, pues vamos a cantar otra preciosa alabanza. Vamos a entonar la alabanza número 181. Alabanza número 181, que lleva como título Tal amor ensalzaré. Alabanza número 181. Cantemos, amados hermanos. Canto al amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria y en el Gólgota murió. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí gustó la hiel. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que el pecado me quitó, dándome un libro blanco. Tal amor
como dice esta preciosa alabanza, tal amor ensalzaré. Como dice en su inicio, ¿verdad? Canto al magno amor de aquel que primero a mí me amó. Vemos qué precioso, ¿verdad? Que nuestro Dios pues nos amó a nosotros, ¿verdad? Si nosotros antes lo despreciamos, amados hermanos, pero sabemos que ahora amamos la palabra de nuestro Dios y amamos a nuestro Dios y queremos servirle de corazón. Entonces en este momento es tiempo, ¿verdad?, que le demostremos a nuestro Dios que lo amamos. Así que hay que entonar estas preciosas alabanzas pues de corazón y con esa gran alegría y gozo que sentimos en nuestra vida. Así, mis amados hermanos, pues vamos a entonar la alabanza número 23, que lleva como título Dulce Oración, y después de esta preciosa alabanza vamos a venir en palabras de oración. Alabanza número 23. Cantemos, amados hermanos. Dulce oración, dulce oración, de toda influencia monará. Elevas todo mi corazón al tierno Padre Celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en cruda tentación, y cuántos tiene recibir mediante ti, dulce oración, dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad. Llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición, y siempre a mi Señor servir por tu virtud. Dulce oración, dulce oración, dulce oración, que aliento y gozo al alma das. En esta tierra de aflicción, consuelo siempre me serás, hasta el momento en que veré francar las puertas de Sion. Entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Amén. Así, mis amados hermanos, pues les invito a que hagamos una oración. Buen Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por tu grande misericordia, Dios nuestro, he aquí, tus amados hijos estamos postrados delante de ti, como una muestra de reverencia, como una muestra de gratitud hacia ti, agradeciéndote porque el día de ayer nos permitiste iniciar con tu santo sábado y ahora nos permites continuar alabándote. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos des fortaleza, que nos des esas notas en nuestra garganta para poderlo hacer de la mejor manera. Ayúdanos, ayúdame en este momento que llevo este espacio de superintendencia, que así que lo pueda hacer de la mejor manera para que tú te agrades de cada uno de nosotros, ya que reconocemos de que estas preciosas alabanzas las estamos entonando de corazón, las estamos haciendo para que tú te agrades de nuestras acciones y para que tú veas que estamos tratando de hacer lo que tú nos mandas que hagamos. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacer, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado,
nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues después que lo hemos presentado delante de nuestro Dios, vamos a entonar otra preciosa alabanza. Vamos a entonar alabanza número 170, ya que después de esta alabanza vamos a escuchar los 10 divinos mandamientos. Alabanza número 170, que lleva como título los 10 mandamientos. Cantemos, amados hermanos. Habló Dios estas palabras en el monte Sinaí. No tendrán dioses ajenos, ni imagen piadas de mí. Estos son 10 mandamientos. Así, mis amados hermanos, pues les invito a que nos pongamos de pie y vamos a tener una lectura que se encuentra en Salmos. Les pido que nos unamos todos a una sola voz. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Así vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: No tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Después que hayamos tenido esa bendición de escuchar los 10 divinos mandamientos, pues mis amados hermanos, les invito a que entonemos otra preciosa alabanza. Alabanza número 252, que lleva como título Viviendo por Fe. Después de esta preciosa alabanza, hermanos, van a quedar ese tiempo en el cual va a ser para ustedes que quieran dar ese becerro de labios a nuestro Dios. Alabanza número 252. Cantemos, amados hermanos. No tengo cuidado ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe. No temeré.
he dicho, en este momento quedan sus espacios especiales. Amada Iglesia de Dios israelita, tengan el cordial saludo de paz a vosotros. En este hermoso día del Señor queremos entonarle una linda alabanza y lo haremos en el cántico número 97, Un día Cristo volverá. Cantemos. Un día Cristo volverá, promesa fiel faltar jamás. Como se fue así vendrá, y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Veladora, el Rey vendrá, y con los suyos reinará. Los mensajeros del Señor afirman que vendrá Jesús, y el buen y fiel Consolador las promesas ya sacó a plena luz. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Veladora, el Rey vendrá, y con los suyos reinará. Oh, gloria sin comparación será mirar a nuestro Rey. Reciben todos bendición, esperando ese día son tu grey. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Veladora, el Rey vendrá, y con los suyos reinará. Oh, bienvenido Rey Jesús, tu iglesia te espera así. Muy pronto ha de ver tu faz y gozar de tus laureles siempre aquí. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Veladora, el Rey vendrá, y con los suyos reinará. Amén. Esto ha sido para honra y gloria a nuestro Dios. Paz a vosotros. Muy bien, mis amados hermanos, después que ustedes hayan ocupado su espacio especial, vamos a entonar la alabanza número 53, que se titula La voz de Jesús. Después de esta preciosa alabanza, amados hermanos, pues va a quedar el espacio en el cual vamos a escuchar esos 10 divinos, vamos a escuchar, la palabra de nuestro Dios. Alabanza número 53. Cantemos, amados hermanos. Yo escucho en Jesús tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay
Amén. Así como le he dicho, en este momento vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Mis amados hermanos, miembros de la Santa Iglesia del Señor y amistades que nos sintonizan, reciban ese fraternal saludo que por supuesto hemos aprendido del Mesías, el Hijo de Dios. Paz a vosotros. Mis hermanos, en esta preciosa mañana del día santo del Señor vamos a estudiar la palabra de Dios. Por supuesto, recordando, hermanos, cuando Moisés iba a ir a hablarle a Faraón ordenado por nuestro Dios, él le dijo: Señor, yo no sé hablar, yo soy tardo de lengua. Y el Señor, por supuesto, le dijo: bueno, pero tú vas a hacer, diciendo mis palabras, tú vas a hacer lo que yo te ordeno, porque yo voy a hacer en tus labios. Hermanos, estas palabras creemos que también en nuestro tiempo se cumplen en nuestra vida, ya que nosotros, aquellos que el Señor nos da la oportunidad de dirigirnos a la iglesia, creemos que Dios es quien habla por medio de nuestros labios. En esta mañana, hermanos, vamos a iniciar ya lo que es el último trimestre de estudios de este año y seguimos con esta misma modalidad. Hoy vamos a hablar, hermanos, todo este trimestre se va a hablar acerca de acontecimientos relacionados con la segunda venida de Cristo. Hoy vamos a estudiar la primera lección. Por supuesto, no lo vamos a hacer sin antes doblegar nuestras rodillas y pedirle al Señor su santa dirección. Quiero invitarles a que hagamos una oración, hermanos. Bendito Padre, Creador de todo cuanto existe. Señor, aquí estamos delante de ti a esta hora de la mañana, agradecidos contigo por esta oportunidad, por este espacio que tú nos regalas para poder adorarte, para poder glorificar tu nombre. Ya te hemos elevado cánticos, Señor, y hoy nos disponemos a abrir el sagrado libro. Queremos pedirte, mi Dios, que seas tú quien hables en nuestra vida. Que no permitas, mi Dios, que de mis labios surjan palabras equivocadas. Y que aquellas palabras que tú pongas en mis labios sean edificantes para nuestra vida espiritual. Bendice, Señor, a cada uno por nombre de los que formamos parte de tu Santa Iglesia. Y permítenos, Señor, que este día sea de mucha bendición. Que nos permitas hacer tu santa voluntad. Gracias te damos, Señor, y te rogamos que la guianza de tu Espíritu Santo sea con nosotros. Que Él ponga las palabras adecuadas. Que lo que se hable, Señor, sea para poder aprender o para poder recordar las cosas como está escrito. Mi Dios eterno, gracias te damos por esta oportunidad, rogándotelo todo en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, de esta manera pues hemos iniciado esta transmisión. Y como antes les había mencionado, hoy vamos a hablar, es la primera lección, hermanos, y vamos a hablar un tema que se titula Acontecimientos relacionados con la segunda venida del Señor Jesús. Prácticamente, hermanos, la venida del Señor está cerca. ¿De dónde tomamos que está cerca? Pues las señales, hermanos. Por supuesto, la Escritura nos dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Pero sí, el Señor ha dejado una serie de señales que cada día se están cumpliendo tal y como está escrito. Y eso nos muestra que la venida del Señor está cerca. Mis hermanos, hay un objetivo principal en este tema. Y es afirmar en cada congregante la convicción de mantenerse en justicia y santidad para ser resucitados en la segunda venida de Jesús y recibir el galardón de la vida eterna. Ese es el objetivo, hermanos.
a lo largo de este estudio queremos nosotros tener claro esto y que se afirme nuestra convicción para mantenernos en justicia y santidad. ¿Qué dice la palabra? Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Por supuesto, hermanos, nos damos cuenta que llegar a ser considerados justos no es fácil y debemos hacer nuestro mayor esfuerzo, porque el Señor nos dice que nuestra justicia tendría que ser mayor a la de los escribas y de los fariseos. ¿Y cómo eran ellos? Eran celosos de la ley, hermanos. Pero Él nos lleva todavía a una escala superior. Entonces, esto nos indica, hermanos, que nosotros debemos tener bien claro que para poder resucitar en la primera resurrección, para poder recibir el galardón de la vida eterna, debemos trabajar por cambiar todas aquellas actitudes equivocadas que nos están alejando de Dios y empezar a practicar la justicia y la santidad, de la cual la palabra de Dios, de la santidad, nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, debemos luchar, hermanos, porque alcanzar la vida eterna no es fácil. Al reino de los cielos, hermanos, dice la palabra de Dios que se le hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. De esos valientes el Señor quiere que seamos los que hoy estamos reunidos adorándole y por supuesto luchando por hacer lo correcto delante de nuestro Creador. Mis hermanos, tenemos una lectura. Vamos a buscar en el capítulo 24 del libro de Mateo. Mateo en su capítulo 24. Y precisamente ahí vamos a tener nuestra lectura. Mateo capítulo 24. Y vamos a considerar versículo 36 al 39. Y dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 36 al 39. Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Mis hermanos amados, gracias. Mis hermanos amados, cuando hablamos de la venida del Hijo del Hombre, hablamos de la venida del Señor, aquí nos da un parámetro. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos también a revisar nuestro entorno, empecemos a revisar las señales, los acontecimientos que van relacionados a la segunda venida del Señor, y que veamos en qué momento estamos de la historia. Que veamos en qué momento estamos del cumplimiento de estas señales. Entonces, cuando estos versículos los hemos leído a manera congregacional y decimos, hermanos, si la palabra de Dios nos dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando hemos preguntado, yo me recuerdo que cuando hemos preguntado, hermanos, ¿y cómo estaremos ahora? ¿Estaremos como en los días de Noé?
¿Nos falta llegar como en los días de Noé? ¿O cómo estaremos? Y la respuesta casi siempre la respuesta es, hermanos, si es posible, estamos peor que en los días de Noé. Si es posible, estamos peor. ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado en gran manera. Porque los valores morales de las personas están deteriorados en gran manera. Porque los valores cristianos, hasta allí, hermanos, los valores cristianos dentro de las congregaciones están deplorables. Estamos peor que en los días de Noé. ¿Qué nos indica esto, hermano? Que estamos viviendo los últimos tiempos. Y la humanidad, incluso hasta el que no quiere tener a Dios en su noticia, si se le pregunta, realmente dice, estamos ya en los últimos tiempos. La gente lo sabe. La iglesia, nosotros como iglesia, hermano, lo sabemos, que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero muchas veces poco o nada queremos hacer por cambiar aquellas actitudes equivocadas. Poco o nada queremos hacer. Poco hacemos, hermanos, en avanzar. Y esa es una muestra bien difícil. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo que el mismo apóstol Pablo, él decía, hablando de su carne, él decía, las cosas que yo quiero hacer, no las hago. Y las que no quiero hacer, estas hago, porque hay una fuerza dentro de mí que me lleva cautivo a pecar, a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Pero yo, decía él, una cosa hago y yo sigo adelante, prosigo, porque no pierdo de vista mi salvación, el blanco, decía él. No pierdo de vista mi salvación. Esto lo hemos venido repitiendo también a lo largo de estos días. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros, hermanos, como iglesia de Dios, como la santa iglesia del Señor, no perdamos de vista nuestra salvación. Y nos demos cuenta que para alcanzar la salvación no hay que quedarnos cruzados de brazos, hermanos. No hay que quedarnos estáticos sin avanzar. Debemos avanzar en hacer lo correcto delante del Señor. Pero hoy, hermanos, nos damos cuenta que los valores cristianos se han perdido, los valores cristianos. Si no, hermanos, veamos a nuestro alrededor, incluso con nuestra misma iglesia, con nuestra misma congregación, veamos a nuestro alrededor y démonos cuenta, hermanos, cómo estamos con respecto a lo que Dios quiere, hermanos. Veamos a nuestro alrededor. Si hablamos, hermanos, de vestimentas, y esto no sé por qué, pero el Señor nos manda a que lo repitamos. Porque recordemos que se está predicando el mensaje del tercer ángel, y es un mensaje bastante fuerte. El Señor nos manda que repitamos constantemente esto. ¿Por qué? Porque Él no quiere, hermanos, que su iglesia, por negligencia, no perdamos nuestra salvación. Y si nos damos cuenta, al ver a nuestro alrededor, a nuestra congregación, si hablamos de vestimenta, no es muchas veces la vestimenta adecuada. No es muchas veces. Hermanos, si hablamos incluso si vemos a nuestro alrededor, muchas veces hemos visto a hermanas con aritos. ¿Será correcto eso, hermanos? No es correcto en ningún momento. Vemos a hermanas quizás con vestimenta demasiado ajustadas. Incluso hemos llegado a ver, tal vez no en nuestra congregación, pero cuando están en su vida diaria, hermanas que andan empantalonadas. ¿Será correcto eso? No lo es. Y estamos viviendo los últimos tiempos, y es cuando más deberíamos luchar por afirmarnos. Hermanos, muchas veces nos vemos descuidaditos en nuestra manera de llevar a la práctica lo que hemos aprendido del Señor. Entonces,
como estamos hablando de acontecimientos relacionados a la segunda venida del Señor y nos damos cuenta que ya estamos en los últimos tiempos y la venida del Señor es latente, está el Señor a las puertas. Entonces también debemos darnos cuenta, mis amados hermanos, que debemos nosotros como pararnos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y empezar a caminar por allí. Como que debemos hacer un alto en nuestras actitudes, hacer un autoanálisis en nuestra vida y darnos cuenta en qué parte de nuestra vida estamos cayendo en el error para cambiar nuestras actitudes y empezar a hacer o a luchar al menos por hacer lo correcto delante de nuestro Dios. Entonces, el versículo nos dice que como en los días de Noé, así será la venida del Señor. ¿Cómo estaban en los días de Noé? Pues nos dice también que en esos días estaban casándose, dándose en casamiento, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban ocupados en su materia. En los días de Noé, dice, estaban más ocupados en su materia, en lo material, que en lo espiritual. Y es allí, hermanos, es allí donde debemos poner en nuestra vista y decir cómo está la humanidad, cómo está. Y nos damos cuenta, hermanos, como hemos dicho, quizás estamos hasta un grado mayor que en los días de Noé. La humanidad ha perdido todos sus valores. La iglesia debemos hacer la diferencia. Debemos ser diferentes. Yo siempre he dicho, como iglesia debemos tener una marcada diferencia entre nosotros y los que no profesan esta fe. Y yo sé que hay una diferencia, pero todavía nos falta mucho camino que recorrer. Que Dios nos ayude, hermanos, porque de no hacerlo, de no esforzarnos por hacer la voluntad del Señor, estamos jugando con nuestra propia salvación. Que Dios nos ayude a cambiar nuestras actitudes equivocadas para poder avanzar en el camino de la salvación. Mis hermanos, en lo que acabamos de leer, de una manera muy clara, el Señor nos dice en el versículo 36, dice, empero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Aquí debemos ponernos un momentito, analizarlo, y en el transcurso, en el traspasar de los tiempos, han surgido no uno ni dos, sino una buena cantidad de personas que han venido haciendo sus cálculos matemáticos, algunos basados en las 70 semanas, basados en diferentes pasajes bíblicos, incluso hay unos que se basaron en los 3 cercos de Babilonia. Entonces, hermanos, hay diferentes formas en donde la humanidad, muchos religiosos, han buscado como haciendo un cálculo cuando el Señor viene. La gente está interesada en esto y no deberíamos estar interesados porque el Señor ya lo dijo. El Señor dijo, el día ni la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni Él lo sabía. Yo no sé, decía Él, solo mi Padre. Solamente Él sabe el día y la hora. Pero el hombre, ¿qué ha dicho últimamente? Ha dicho, bueno, Jesucristo fue claro y dijo, el día ni la hora nadie lo sabe. Pero el año, dicen ellos, del año no mencionó nada. Entonces sí podemos como buscar al menos el año. Unos dijeron de que en el 2000, después llegaron al 2012. Y hayan venido buscando el año de la venida del Señor. No deberíamos de interesarnos en eso. El hombre no debería estar ocupando su tiempo en buscar cuándo viene el Señor. Mejor hay que ocuparnos en hacer la voluntad de Él. Porque de una u otra manera, hermanos, la venida del Señor está cerca
pero no sabemos si el Señor va a venir antes de que llegue nuestra muerte o va a ser después, no lo sabemos. Pero, por supuesto, debemos luchar para que el tiempo que tengamos de vida sea haciendo la voluntad del Señor. Entonces, el día ni la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles. Y vuelvo a repetir, el hombre ha querido buscar con respecto a eso. Incluso, hermanos, el Señor fue claro, no solamente este pasaje, sino que aparece también, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, aparecen unas palabras que el Señor le da a su pueblo, a sus discípulos. Hechos capítulo 1, y vamos a leer, mis amados hermanos, el versículo 6, que dice de la siguiente manera: entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Esto, hermanos, lo hemos ya revisado en alguna ocasión, que el pueblo de Israel estaba como bien interesado en saber cuándo se iba a restituir el reino de Israel, porque han pasado sin rey durante un buen tiempo y esperan al rey, esperan a su rey, al Mesías, al libertador. Entonces, los que le reconocieron y vieron de que Jesucristo no estaba como estableciendo su reino, le hicieron esta pregunta porque estaban interesados en saber. Y le dijeron: Señor, ¿restituirás el reino en este tiempo? Y por supuesto, Él les dijo, dice el versículo 7, y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. ¿Qué sucede? Sucede, hermanos, que ellos preguntaron: en este tiempo vas a restituir el reino. ¿Cuándo va a ser restituido el reino de Israel? ¿Cuándo? Cuando venga el Mesías, en su segunda venida. Y Él no les dijo, bien pudo haberles dicho: no va a ser en este tiempo, va a ser hasta en el 2020, 2021, qué sé yo. Pero no les dijo, porque Él dijo: yo no lo sé, ni los ángeles lo saben, sino solamente mi Padre. Y la respuesta fue: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No toca a nosotros. Hermanos, cuando escuchemos, porque hemos venido escuchando diferentes teorías con respecto a la venida del Señor, lo que nosotros debemos saber, hermanos, es que nuestra oportunidad de cambiar nuestro destino, si estamos siguiendo una vida equivocada, ya sabemos cuál es nuestro destino, pero nuestra oportunidad de cambiar nuestro destino, el destino final, llega hasta el momento que termina nuestra vida, porque la Biblia dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Entonces, hasta el momento que termina nuestra vida o hasta que el Señor aparezca en las nubes. Allí, hermanos, termina nuestra oportunidad. Pero debemos pensar en: a partir de hoy yo voy a tratar de cambiar, porque el mañana ya no es de nosotros. Entonces, la humanidad, aunque no sabe el día ni la hora, pero sí sabe, por las señales, por lo que ha oído en las predicaciones, sí sabe que está viviendo los últimos tiempos. Pero la condición de la humanidad no es otra. Veamos, hermanos, por allí en el libro de Romanos,
capítulo 1 de Romanos y démonos cuenta que esta es la realidad de la humanidad. Romanos en el capítulo 1 y busquemos en el versículo 21, hermanos. ¿Qué dice? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciendo ser sabios, se hicieron fatuos. Oigan, hermanos, dice que porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Sucede, mis queridos hermanos, que esta es la condición del hombre. El hombre no quiere saber de Dios. El hombre no quiere tener a Dios en su noticia. Y ha seguido una vida de pecado. Ha seguido una vida de errores constantes, hermanos. En lo que acabamos de leer, por supuesto, nos dice que el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Y esa es la realidad de la humanidad. Como dije antes, nosotros, hermanos, como la iglesia, debemos luchar por hacer nosotros la diferencia. Fíjense, hermanos, que estamos analizando lo que es la lectura bíblica. Pero aparece también un versículo de memoria. Un texto que aparecía dentro de nuestro estudio como el texto de memoria, que está en el libro de Santiago capítulo 5 y versículo 8, que dice: tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El término confirmar es afirmar. El consejo del Señor, utilizando al siervo de él, a Santiago, nos dice: tened también vosotros paciencia. ¿Qué vamos a hacer mientras el Señor no viene? Afirmar nuestro corazón. Afirmarlo a la obediencia al Señor. Afirmarnos en el Señor mientras Él no viene. Mientras las señales de su venida se están cumpliendo. Y nos damos cuenta que incluso en nuestro tiempo sentimos un poquito la presión de lo que se está viviendo en nuestro entorno. Pero vienen cosas mucho mayores. Vienen cosas mayores que esta. Yo siempre he creído que esto que estamos viviendo, el Señor con esto nos está haciendo fuertes. ¿Para qué? Para poder afrontar quizás algo mayor que viene. Entonces, mientras el Señor no viene, nos dice el siervo de Dios, que debemos nosotros afirmar nuestro corazón, porque su venida está más cerca y hoy está más cerca que cuando creímos. Hermanos, pero ¿desde cuándo se viene predicando la venida del Señor? Desde que Él ascendió a los cielos, hermanos. Desde allí. Y por eso es que la Biblia dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con ellos. ¿Verdad que no dice así? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta de algo bien importante, que aunque para muchos dicen, hay personas, yo he hablado con personas mayores, y dicen: desde que yo era un niño, se está predicando que el Señor viene y el Señor viene. Desde que era un niño, dice. Y ya tengo 85 años y el Señor no ha venido. Hermano, ¿qué sucede? Que la venida del Señor se está predicando, que el Señor viene, ¿por qué? Porque el hombre, nosotros tenemos una vida limitada, somos cortos de días.
Así lo dice la palabra. Tenemos una vida limitada, hermanos, bien pequeña. Entonces, se debe predicar que el Señor viene, aunque hoy sí las señales se están cumpliendo drásticamente, pero desde que Él ascendió a los cielos, se dijo, el Señor viene. Velad y orad, se les fue dicho a aquellas vírgenes, porque no sabéis el día ni la hora que el Señor va a venir. Porque, hermanos, si no viene el Señor en este año, ni en el próximo, ni en el siguiente, pero no sabemos cuándo la muerte nos va a llegar, y ahí termina nuestra esperanza de poder afirmar nuestro corazón en la obediencia a nuestro Creador. Vamos a entrar, hermanos amados, en lo que es el material exegético de nuestra lección. Se lo voy a leer, dice: cuando hablamos de los acontecimientos más grandes e importantes de toda la historia, sin duda el mayor de todos será el retorno del Hijo de Dios a la tierra para establecer su reino. ¿Qué dice el comentario, hermano? Nos está diciendo que cuando hablamos de acontecimientos, se han dado acontecimientos grandes en la humanidad. Y no crean, si hablamos, hermanos, por decirles algo, si hablamos de las pestes, si hablamos de las enfermedades, han habido a través de la historia acontecimientos grandes. No creo, hermano, no dudo que este acontecimiento de esta pandemia COVID-19 va a quedar dentro de la historia como un acontecimiento. Han habido acontecimientos grandes como las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Han habido acontecimientos grandes en la historia que han marcado a nivel, se ha dicho mundial, pero han habido países que no han sufrido estas consecuencias. Pero los acontecimientos, hermanos, relacionados a la segunda venida del Señor, sí van a ser mundiales, y como dice el comentario, van a ser acontecimientos grandes e importantes. La venida del Señor, todos sus acontecimientos, las señales por cumplirse, todas estas cosas van a ser un tremendo acontecimiento mundial mayor a los que han habido anteriormente. Veamos en el libro de Mateo capítulo 24 y leemos el versículo 30, hermanos, que dice: y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con poder, con gran poder y gloria. Este acontecimiento, hermanos, dice que se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus. ¿Desde cuándo se ha de empezar a ver los acontecimientos, hermanos? Algo fuerte, desde que las 7 plagas postreras empiecen a ser derramadas sobre la humanidad, sobre los impíos, hermanos. Desde entonces va a ser como visible, o más fuerte, más latente, más cerca la venida del Señor. Las 7 plagas van a empezar a ser derramadas. Pero por supuesto, hay que analizar esto, que mientras están cayendo las 7 plagas, hermanos, la iglesia va a estar protegida en un mar de vidrio. Va a estar protegida con esa misericordia de Dios. Algunos opinan, y dicen, cuando las plagas estén cayendo, dicen, la iglesia ya no va a estar en la tierra. Esto, hermanos, la Biblia no lo sustenta. La Biblia nos enseña que
cuando las plagas estén cayendo, pues la iglesia va a estar, pero va a estar protegida. Me decía una persona, hermano, pero ¿y cómo es posible? Me dice, de que la plaga va a caer y a nosotros no nos va a llegar. Y yo le decía solo como ejemplo, ¿usted cree que ahorita puede caer fuego del cielo? ¿Puede el Señor hacer caer fuego del cielo y solo esta casa donde nosotros estamos no nos llegue ni siquiera el calor del fuego? ¿Cree que puede hacerlo? Sí, me dijo, puede. Entonces, ¿qué estamos hablando? Lo mostró el Señor allá en Egipto. Las plagas caían sobre los egipcios, pero donde estaba el pueblo de Israel, allí no había plaga. Esa era una muestra de lo que se va a dar en el futuro. Entonces, hermanos amados, la señal del Hijo del Hombre, acabamos de leer, que la señal del Hijo del Hombre se mostrará. Y dice que entonces sí se van a lamentar todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes. Entonces, esto, hermanos, es un acontecimiento grande, mayor que todos los acontecimientos que se han dado sobre la tierra. Y mis hermanos, dice más el comentario. En alguna ocasión, estando el maestro con sus discípulos cerca del templo en Jerusalén, él les manifestó que no sería dejada piedra sobre piedra que no fuera destruida. Al escuchar tal aseveración, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron acerca de cuándo acontecería aquello y también sobre qué señal habría de su venida y del fin del mundo. El Hijo de Dios respondió a cada una de estas interrogantes. Veamos en el libro de Mateo en su inicio, hermanos, capítulo 24, versículo 1. Dice, y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Hermanos amados, al analizar estos pasajes, aquí nos muestra, bueno, al inicio dice, y salido Jesús, íbase del templo. Pero cuando él les dijo estas palabras en versículo 2, ¿veis todo esto? De cierto digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra. Fue en el momento que los discípulos le andaban mostrando el edificio del templo, las edificaciones del templo. Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y empezó a caminar y salió para el monte de los olivos. Y dice, versículo 3, y estando en el monte de los olivos, ahí sí se llegaron los discípulos y preguntaron, Señor, por decirlo de esta manera, Señor, y aquello que nos dijiste en el templo, que no iba a quedar piedra sobre piedra, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Pero también, algunos hermanos cuando leen Mateo 24, incluso lo dicen directamente muchos predicadores y dicen, en el libro de Mateo 24, todo el capítulo habla acerca de la venida del Señor. Pero ellos no hicieron solamente una pregunta. Ellos preguntaron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuáles cosas? Cuando Él les dijo, no quedará piedra sobre piedra de este lugar que no sea destruida. Dinos, Señor, cuándo serán estas cosas. Pero también, por decirlo de esta manera, pero Señor, también queremos saber qué señal habrá de tu venida. Y también, por último, queremos saber qué señal habrá del fin del mundo, Señor.
tres grandes interrogantes que hicieron. Por supuesto, hermanos, nos damos cuenta que cuando el Señor hablaba de que no iba a dejar piedra sobre piedra, que no fuera destruida, en ese momento no estaba hablando de otra cosa, sino estaba hablando de lo que dice en el capítulo 15 del mismo, en el versículo 15 del mismo capítulo, que dice: por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entiende. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Hermanos, hay muchos predicadores que están leyendo estos pasajes de la Escritura y lo están aplicando a la venida del Señor. Incluso yo conozco una congregación que dicen que todo el que llega a su congregación debe separarse de su esposa. ¿Por qué? Porque aquí dice: mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Entonces dicen ellos, el Señor está prohibiendo y el Señor viene, pues entonces estas parejas deben estar separadas para que no vayan a haber personas criando ni personas en su estado de embarazo. Entonces, hermanos, aquí no está refiriéndose a la venida del Señor. Orad, dice, que vuestra huida. ¿Y qué vamos a huir cuando el Señor venga? Pues orar que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Si nosotros es al revés, nosotros decimos cuándo o cómo quisiéramos estar nosotros cuando el Señor venga. Decimos nosotros, bienaventurados vamos a ser si cuando el Señor viniera nos encontrara haciendo así, en la casa de oración, adorándole, haciendo su voluntad. Qué bonito fuera que el Señor viniera en un sábado y nos encontrara a nosotros haciendo su voluntad. Nos encontrara adorándole, qué bonito fuera. Pero acá dice: orad que vuestra huida, dice el versículo 20, vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. No está hablando de la venida del Señor. Está hablando de lo que aconteció, hermanos, en el año 70, cuando aquel emperador Tito Vespasiano entra y pone cerco sobre la ciudad. Cuando cerca la ciudad y empieza el martirio para Israel. Por supuesto, la historia nos dice que la iglesia, los que habían creído en el Señor, no sufrieron esa pena. No murieron. No hay historia que diga que la iglesia pereció en ese ataque que este emperador hizo contra Israel. No aparece en la historia. ¿Por qué? Porque ellos estaban pendientes de lo que estaba escrito, y cuando vieron que venía, esto es lo que el Señor nos dijo: cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel, esto es, los que están en Judea, dice el versículo 16, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Entonces la iglesia fue obediente. Y los que estaban en casa, quizás el esposo les decía: recuerden lo que dijo el Señor. Recuerden. Y él se iba a trabajar. Pero cuando sucedió esto, él sabía de que su familia iba a huir. Y quizás allá nos vemos. Iban a huir porque estaban pendientes de la profecía. Hermanos, que el Señor permita que también nosotros, la iglesia, estemos pendientes de la profecía. Ya vamos a hablar acerca de la venida del Señor. Que estemos pendientes de la venida del Señor, para poder así
tomar acción, hermanos. En su momento, tomar esa acción. Y por supuesto, como pendientes que estamos de lo que está escrito, la acción la empezamos a tomar desde el momento que llegamos al Señor. Desde allí empezamos a tomar acción. ¿Para qué? Para buscar nuestra salvación. Entonces, mis hermanos amados, fueron 3 preguntas. La primera, dinos cuándo serán estas cosas. Se cumplió en el año 70. Dice más, en esta lección analizaremos lo concerniente a la segunda venida. Recordemos que no solo Jesús habló sobre su retorno, sino también los profetas y apóstoles lo hicieron. Dios a través de su palabra nos comparte conocimientos acerca de ellos. No solo Jesús, sino se ha venido hablando de la venida del Señor desde el tiempo de los profetas. Dice más, para una mejor comprensión, enlistaremos situaciones relacionadas a tan impactante acontecimiento. Primer situación, ya la vimos. El día y la hora, nadie lo sabe sino solo el Padre. Ya lo vimos en Mateo 24:36. Primer acontecimiento, el día ni la hora nadie lo sabe. Pero sí sabemos, como sabemos las señales, qué señal habrá de tu venida. Y ahí se cumple, hermanos. Señor, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? Les dijo él, como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Todas estas son señales de los últimos tiempos, señales de la venida del Señor. 2. El ungido vendrá sobre las nubes del cielo. Veamos, hermanos, en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Hechos en su capítulo 1, hermanos. Y dice el versículo 7. Hechos capítulo 1 y versículo 7. Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice, esto era capítulo 1, versículo 7, es con respecto a el día ni la hora, nadie lo sabe. Veamos versículo 11, 1:11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Entonces, mis hermanos, esta es la promesa del Señor, que así como ascendió, así también va a retornar. Esa es la promesa del Señor, que para algunos ya tardó el Señor en venir. Pero lo que el Señor está haciendo, dice la palabra, ya lo decíamos, que el Señor lo que está haciendo es paciencia para con nosotros, porque Él no quiere que usted, mi hermano, mi amigo, Él no quiere que yo me pierda, sino que Él quiere que yo proceda al arrepentimiento. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1, hermanos. Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a leer el capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis. Dice de la siguiente manera. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Viene con las nubes y todo ojo le verá.
Hermanos amados, esta aseveración, algunos la han cuestionado y dicen, ¿y cómo va a ser esto? Si el Señor va a venir y va a llegar a Israel, ¿y cómo es que dice que todo ojo le verá? Por eso estamos viendo, hermanos. Estamos viendo los acontecimientos relacionados con la segunda venida del Señor. Porque va a ser un acontecimiento mundial de gran, va a ser esto, hermanos, un acontecimiento de una enorme importancia a nivel mundial. Y que estas plagas van a ser derramadas a nivel mundial, hermanos. Entonces, todo ojo va a ver estas señales. Todo ojo va a ver las señales de los últimos tiempos. Y dice que el Señor viene con las nubes. Viene con las nubes. Entonces, ¿qué sucede? Viene con esa gran cantidad de ángeles con Él. Y por supuesto, debemos tener bien claro, hermanos, que Él es su segunda venida. Y en su primera venida, pues vino a predicar el Evangelio, vino a unificar familias, vino a rescatar lo que se había perdido. Pero en su segunda venida, viene a reinar, viene a hacer juicio, hermanos. Debemos estar preparados porque Él viene a establecer su reino, a restablecer el reino de Israel. Entonces, mis amados hermanos, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Así lo dice la Escritura. Vamos a ver. Dice también la otra parte, los muertos en Cristo resucitarán primero con un cuerpo incorruptible. Dice más, un cuerpo incorruptible e inmortal. Veamos en el libro de Primera Tesalonicenses, hermanos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo da una explicación a esto. Primera Tesalonicenses, en su capítulo 4, y dice, vamos a leer, hermanos, capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, y dice el versículo 16, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, como dice, hermanos, resucitarán primero. Y esta es, como vuelvo a repetir, esta es la promesa del Señor, hermano. O sea, debemos darnos cuenta que vale la pena luchar por alcanzar nuestra salvación. Vale la pena, hermanos, por dormir, pero dormir en el sueño de la muerte, pero con esperanza. Hermano, ¿esperanza de qué? De resucitar en la primera resurrección. En lo que acabamos de leer nos dice, el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero luego dice, luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Vamos a ir a recibir al Señor. Y esto debemos entenderlo. ¿Por qué? Porque hay muchos, hermanos, que están hablando están prometiendo el cielo. Y dicen, el Señor ha de venir y nos va a llevar para el cielo. Y yo preguntaba en una ocasión a la iglesia, ¿y nosotros vamos a ir al cielo? ¿Vamos a ir al cielo, hermanos? Y la aseveración de la iglesia es, no, hermanos, no vamos a ir. ¿Pero qué dice acá?
en lo que acabamos de leer, hermanos. Volvamos a leer entonces. En lo que acabamos de leer, mis queridos hermanos, 4:16 nos dice, bueno, versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Entonces, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, debemos tener claro, hermanos, que cuando hablamos de ir al cielo, nosotros, la iglesia, tenemos bien claro que hay 3 cielos. Está el primero, las nubes, donde están las nubes. Está el segundo, donde ya está lo que es la atmósfera, donde están los planetas, donde está todo ahí arriba. Pero más arriba está el tercer cielo, que es el trono de Dios. Pero cielo se le dice desde el aire. Decía un hermano, yo ya fui al cielo. ¿Cómo, hermano? Pues viajé en un avión y fui al cielo. Entonces, hermanos amados, debemos entender esto, porque debemos ser bien claros. Cuando alguien dice, mire, y ustedes no van a ir al cielo. Bueno, depende de qué cielo estamos hablando. Porque si hablamos del trono de Dios, dice la Biblia que allí nadie subió al cielo, sino solo el que descendió del cielo, del trono de Dios. Si hablamos del segundo cielo, hermanos, pues allí, según los científicos, han ido a la luna, han ido, creo que a Marte, han subido, han hecho exploraciones en el segundo cielo. Si hablamos del primer cielo, pues un número mayor, ya no solo los científicos, han ido al primer cielo. Entonces, depende de qué cielo estemos hablando. Pero acá nos dice que nosotros sí vamos a ir al cielo, al primer cielo, a recibir al Señor. Entonces, debemos tener bien claro, hermanos amados, debemos tener bien claro que vamos a ir a recibirle. Y vamos a estar con Él, así vamos a estar con Él, no en el cielo, no en las nubes suspendidos en el aire. Vamos a ir a recibirle. Ponía un ejemplo un hermano, y decía, a recibirle es como cuando usted salió a recibir al que le visitó, pero lo recibe y luego le dice, pase adelante, siéntese, y lo entra a su casa. Lo mismo es, hermano, nosotros salimos a recibir al Señor en el aire, pero luego descendemos y ya vamos a ver cómo y cuándo. Ya vamos a ver. Entonces, solamente veamos otro pasaje en el libro de 1 Corintios, hermanos. 1 Corintios en su capítulo 15, que dice de la siguiente manera. Capítulo 15, y vamos a leer el versículo 52, que dice, en un momento, en un abrir de ojo, algunas versiones dicen en un abrir y cerrar de ojo, nuestra versión dice en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos, como dice, transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Entonces, aquí el apóstol Pablo vuelve a dar otra porción y nos dice que será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Y nosotros seremos, dice, transformados, hablando de Él como vivo. Dice Apocalipsis, vámonos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis en su capítulo 20, hermanos, por favor. Dice de la siguiente manera. Capítulo 20, versículo 4 de Apocalipsis. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y le fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, como dice, 1000 años. Entonces, aquí está hablando, hermanos amados, de la venida del Señor. ¿Quiénes han de alcanzar la victoria? Aquí lo dice bien claro. La victoria la va a alcanzar, dice, unos, bueno, aquellos que fueron muertos por la causa de Cristo. Pero también dice, los que no habían adorado la bestia ni a su imagen y no recibieron la señal en sus frentes. No habían adorado a la bestia en su imagen. Y hermano, pero esto de adorar a la bestia, ¿qué es? Tengamos cuidado, hermanos. Porque en nuestro tiempo, de una manera inocente, podemos estar adorando a la bestia. A la bestia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y la verdad es su palabra, sus mandamientos. Su palabra es la verdad. Lo que nosotros guardemos, lo que nosotros hagamos, debe estar sustentado en la Escritura. Pero si empezamos a participar nosotros de una serie de festividades paganas con tinte cristiano, podemos estar de esa manera adorando a la bestia. Tengamos cuidado con lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, hermanos. Porque aquí dice que solamente los que no adoraron la bestia ni su imagen y no recibieron la señal en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. Entonces, esa es, hermanos, otra de las señales, otro de los acontecimientos que vamos a resucitar con un cuerpo inmortal. Dice más: los justos que estén vivos en la segunda venida de Jesús serán transformados en un cuerpo incorruptible e inmortal. Ya lo vimos. Entonces, mis hermanos, dice más: tanto resucitados como transformados recibirán a Jesús en el aire para reinar con él sobre la tierra. Lo vimos también en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 17. Vamos a salir a recibir al Señor, pero luego el Señor retorna, el Señor baja, termina, por decirlo de esto, termina de llegar. Lo recibimos y Él termina de llegar. Hermanos, pero ¿dónde dice eso, hermanos? ¿Dónde? Mi hermano, ¿dónde es que dice eso? Veámoslo, hermanos, en el capítulo 14 del libro de Zacarías. Zacarías en su capítulo 14. ...949... si tienen mi misma versión, hermanos. Página 949. Dice así. Lo vamos a leer. Versículo 4. Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte de oriente, y el monte de las Olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Entonces, mis hermanos, vamos a recibir al Señor en las nubes. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo, que han resucitado primero, y aquellos que estemos vivos, si estamos vivos cuando el Señor venga, que vamos a ser transformados, vamos a recibir al Señor en las nubes, pero luego Él termina de llegar y afirma sus pies, dice la palabra, sobre el monte de las Olivas.
Veamos, hermanos, en el capítulo de Hechos, capítulo 1 de Hechos, y dice su versículo 11, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. ¿Por qué leímos esto? Porque cuando el Señor se va, estaba en el monte de las olivas. De ese monte ascendió. Y la Biblia nos acaba de decir también en el libro de Zacarías que va a afirmar sus pies sobre el monte de las olivas. En el mismo lugar donde les dijeron: varones galileos, que estáis viendo al cielo, ese mismo Jesús que hoy has visto que se ha ido, el mismo retornará como lo has visto ir. Entonces, mis hermanos amados, todos estos acontecimientos que estamos revisando, que hemos revisado, nos damos cuenta que la venida del Señor está cerca y que las señales se van cumpliendo, y muy pocas señales faltan por cumplirse, hermano, muy poco falta. Alguien me decía: mire, hermano, pero y todo esto del sello y todo esto puede llevar un gran tiempo. No, hermanos. Así como está la tecnología, ya no hay distancia. Ya no hay distancia, hermanos. Así como está la tecnología, el avance tecnológico, ya no hay una larga distancia, sino hay una tremenda comunicación. Si no, veamos, hermanos, de repente ¿qué cuesta hoy, hermanos? Entrelazar una videollamada y ya está hablando con una persona hasta en Estados Unidos o más lejos. Hermanos, ya la tecnología ha hecho que la distancia sea corta. Entonces, se ha vuelto como fácil. Si en el momento de que se cumplan las últimas profecías, las últimas señales previas a la venida del Señor, esto puede ser en un abrir de ojos, puede ser rápido. Porque esto de abrir de ojos que dice la Escritura con respecto a la venida del Señor, lo que dice, hermanos, que es algo rápido. Si el ojo, él parpadea en milésimas de segundos, parpadea de una manera rápida. En un segundo pueden haber varios parpadeos de ojo. Entonces, eso puede ser de la manera más rápida. Dice más el comentario, hermanos, acá dice: de acuerdo con lo anterior, podemos comprender que cuando el Maestro venga por segunda vez, además de establecer su reino, será el momento determinado para que se pueda dar el pago a quienes lograron mantenerse en santidad a lo largo de su vida. Por lo tanto, los justos alcanzarán perfección, gloria y potencia. En el momento que el Señor regrese a la tierra, cuando venga por segunda vez, entonces va a ser el momento de pagar. Dice acá, va a ser el momento Él va a venir a establecer su reino. Será el momento para que se pueda dar el pago a quienes lograron mantenerse en santidad. Mas los otros muertos, dice la Escritura, no tornaron a vivir hasta que se hayan cumplido 1000 años. Ese momento es exclusivo para aquel que ha alcanzado la victoria, para aquel que no adoró a la bestia en su imagen, para aquel, hermano, que se mantuvo en santidad, para aquel que se mantuvo toda su vida en obediencia al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros empecemos desde ya a luchar por mejorar nuestras actitudes espirituales, por mejorar nuestra manera de ser, para poder ser contados dentro de aquellos que alcanzaron la victoria. Dice más: amados hermanos, cuando el Hijo de Dios venga en su gloria, establecerá su reino y se sentará sobre el trono de David. Isaías 9:7, así lo dice, sobre el trono de David su padre. Por lo que debemos permanecer en justicia y santidad, para que cuando llegue el momento se nos diga, como dice Mateo 25,
Vamos a leerlo, hermanos, y con esto vamos a ir cerrando. Mateo en su capítulo 25 dice, versículo 31, dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos amados, que estas palabras sean las que el Señor emita cuando nosotros estemos delante de Él. Que nosotros seamos los que estamos a su derecha y que nos diga: venid a mí, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado desde la fundación del mundo. Que por supuesto también la palabra nos dice que desde antes de la fundación del mundo estaba ya el pensamiento de ese reino y fue preparado desde la fundación del mundo. Mis hermanos amados, que el Señor nos ayude para seguir adelante, para no desmayar, para esforzarnos por hacer lo correcto delante de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, para permanecer en santidad y, por supuesto, guardando la verdad de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hemos llegado al final, mis queridos hermanos. No tenemos todavía la siguiente escuela, el siguiente tema, por lo tanto quedamos pendientes con lo que es el texto de memoria. Paz a vosotros, mis amados hermanos y amigos. Muy bien, mis amados hermanos, pues después que hemos escuchado la palabra de nuestro Dios, vamos a entonar la última alabanza. Vamos a entonar la alabanza número 163, que lleva como título El Rey que viene. Alabanza número 163. Cantemos, amados hermanos. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene a establecer su reino eterno. Cerca está, a las puertas misma llama ya.
Así como dice en su segunda estrofa, de su venida vemos ya señales muchas por doquier. Como era este precioso tema, ¿verdad? Las señales, pues que antes de la segunda venida de nuestro Dios, pues vemos muchas señales por doquier, como dice esta preciosa alabanza. ¿Y qué solo queda de nosotros? Pues poner en práctica la palabra de nuestro Dios, poner en práctica todo lo bueno, para así, mis amados hermanos, pues lograr esa salvación, esa tan preciosa corona que queremos, ¿verdad, hermanos? Así que solo queda en nosotros esforzarnos y tratar de hacer todo lo bueno que a nuestro Dios le agrada. Hasta aquí ha llegado mi participación, y así quedará nuestro hermano Esaú Pinto, quien será el que va a finalizar este precioso culto. De mi parte solo me resta decir a cada uno de ustedes, paz a vosotros. Bien, muchas gracias a mi hermano que me da el espacio nuevamente. Mis hermanos amados, estamos casi al final de esta reunión. Primeramente, pues agradecer al Eterno Padre porque nos concedió celebrar la fiesta, su santa solemnidad, de una manera diferente. Estuvimos en casa, agradecerle al Eterno por esa oportunidad de poder siempre observar su solemnidad, aunque sea, como dije, de una manera diferente. Y también, hermanos, agradecer a todos aquellos hermanos que de una u otra manera trabajamos por hacer llegar lo que eran los audios a mis hermanos, los audios de las predicaciones de Cabañas y también las transmisiones por el canal de YouTube. Mis hermanos, que el Señor nos ayude, iglesia, sigamos adelante, hermanos. Primero Dios, muy pronto vamos a estarnos reuniendo nuevamente en sus casas. Ya se han tomado decisiones muy importantes que en su momento se van a dar a conocer a la iglesia. Mis amados, vamos a cerrar, vamos a pedirle al Señor que tome con agrado lo que hemos hecho y luego vamos a recibir la bendición del Señor. Acompáñame por favor a hacer una oración. Soberano Padre, estamos ante ti, Señor, y estamos agradecidos contigo por lo bueno que tú eres, por lo maravilloso que tú eres para con nosotros, no mereciéndolo. Tú derramas bendición sobre tu iglesia. Nos ha permitido, Señor, recordar que tu venida o la venida de tu amado Hijo está a las puertas. Nos has hecho recordar que las señales se están cumpliendo y que hoy estamos más cerca de la venida de tu amado Hijo de que cuando creímos. Estamos mucho más cerca. Señor, ayúdanos a tomar en cuenta tu enseñanza para poder mejorar en nuestras actitudes. Bendice, Señor, a toda tu iglesia. Bendice de manera muy importante a todos tus hijos que están pasando por problemas de enfermedad. Que tú hagas la obra en ellos, Señor. Que lleves salud a tus hijos. Señor, que lleves un aliento a toda tu iglesia. Que sepamos esperar con paciencia nuestro retorno a las casas, a tus casas de oración. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das también a nosotros de poder llegar hasta donde se encuentra un hijo tuyo, ya sea por medio de los audios, como también por medio de las transmisiones audiovisuales. Señor, bendice a toda tu iglesia y permítenos seguir adelante. Te lo rogamos en el nombre santo de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, solamente recibimos la bendición del Señor y quedamos en un receso. Dice la palabra de Dios. Libro de Números. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros, hermanos.